¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Después de esta última cápsula en la que explicamos cómo es que se va generando nuestra personalidad y cómo es que esa personalidad nos separa de nuestra esencia, bueno, pues es momento de ahora sí empezar a entender qué enneagrama soy y cuál es mi centro de funcionamiento. Es importante para entender el enneagrama que retomemos ciertos elementos de interpretación. Lo primero que debemos saber es que enneagrama es una figura geométrica que conecta 9 personalidades. Esas 9 personalidades están clasificadas a través de 3 centros de funcionamiento. Es decir, tenemos un centro dominante, porque si bien todos tenemos esos 3 centros, que son la mente, las emociones y el instinto, bueno, el elemento dominante va a ser aquel que se convierta en nuestro centro de la personalidad. Entonces, aunque yo tengo esos 3 centros, puedo o estoy funcionando desde uno de ellos como elemento dominante. Es así que el enneagrama va a clasificar las 9 personalidades en 3 centros. Y bueno, estos 3 centros, ¿no?, nos van a clasificar a las siguientes personalidades. Por ejemplo, el centro emocional, eso quiere decir que yo respondo y me muevo y todas mis conductas, actitudes, personalidad y los pensamientos, sentimientos y emociones que yo experimente en el día a día van determinados por la emocionalidad, por esta parte de las emociones. Y las 3 personalidades que tienen como centro la emoción son el eneatipo 2, el eneatipo 3 y el eneatipo 4. Después vamos a tener otro centro dominante que es la mente, la cabeza. Es aquel filtro que va a determinar nuevamente nuestros pensamientos, sentimientos, emociones y acciones. Entonces, hay 3 personalidades que tienen como centro la mente: el eneatipo 5, el eneatipo 6 y el eneatipo 7. Y finalmente, los que tienen un centro instintivo son las personalidades 8, 9 y número 1. Es decir, estas personalidades van a compartir el hecho de que su centro de funcionamiento es la mente, el instinto o la emoción. ¿Y de dónde nos viene o por qué yo funciono con un centro mental y por qué alguien más funciona con un centro emocional y por qué alguien funcionaría con un centro instintivo? Bueno, podemos irnos todavía más atrás y tiene que ver con algo que se conoce como pulsiones. Quienes tienen como centro el instinto fueron creados con una pulsión sexual o engendrados a través de una pulsión sexual. El segundo, la parte de las emociones. La pulsión que mueve a un centro emocional en una persona es que fueron concebidos a través de la energía del amor. Y quien mueve o quien tiene como centro la cabeza, los pensamientos o la racionalidad fue engendrado o creado con una energía de la supervivencia, la pulsión de supervivencia. Entonces, si nos vamos a ese punto en el que nos engendraron, bueno, pues vamos a encontrar ahí muchas explicaciones también, no solo de cómo funciono, sino incluso de qué me mueve, qué me motiva y cómo es que yo tengo esa energía como energía dominante. Después de entender esta parte, hay que entender cómo me conecto, ¿no? Es decir, que yo tenga un eneatipo dominante no significa que no comparta características de los restantes 8. Todos tenemos en mayor o menor medida cualidades y características de esas 9 personalidades, pero vamos a tener una personalidad dominante. Y esa personalidad dominante, lo primero que tenemos que saber también es que tiene 2 alas. Por ejemplo, si yo soy un eneatipo 1, tengo 2 alas, que son el eneatipo 9 y el eneatipo 2. Es decir, son estas 2 personalidades que se encuentran al lado de mi eneatipo y con las que voy a compartir características. Mis alas se manifiestan en ciertas etapas de vida. Por ejemplo, si yo soy un eneatipo 1, bueno, es probable que yo tenga dominancia de una de estas alas, la 9 o la 2, en mi primera etapa de separación consciente, que es la adolescencia. Es decir, cuando nosotros somos niños, nos hicieron vivir una separación inconsciente porque no la pedimos y porque no la buscamos. Es parte del proceso natural de vida. Pero después llega la adolescencia y ahí ya hay una separación consciente. Por eso el adolescente empieza a no querer identificarse ni con mamá ni con papá y empieza a buscar significados y proyecciones fuera de la familia. Y se revela a muchas de las cosas que tengan que ver con esa personalidad de papá y mamá. Pero bueno, en esta etapa de la adolescencia y los primeros años de juventud, es probable que se vuelva una de mis alas una personalidad dominante. Entonces, yo puedo ser en esencia un eneatipo 1, pero
tengo una personalidad dominante 2 o 9, según sea el caso, en esa etapa de la adolescencia y la primera fase de la juventud. Y la segunda ala se me va a presentar años después en mi vida. Más o menos entre los 35 y 40 años. Ahí es donde mi segunda ala se ve manifestada, en una etapa de vida posterior. Y bueno, además de las dos alas, yo estoy conectada, ¿no?, con estas figuras geométricas, con estos triángulos, hacia otras dos personalidades. Y pongámoslo así, si por ejemplo yo fuera un N-tipo 1, estoy conectada con otras dos personalidades que son el N-tipo 7 y el N-tipo 4. Además de mis dos alas. Y esas dos personalidades van a representar en mí la plenitud o la incomodidad. Es decir, también puedo estarme conectando en alguna etapa de vida o en algún área incluso de nuestra vida, nos conectamos con alguna de estas dos personalidades. ¿Cómo sé cuál es la personalidad que me genera plenitud? Bueno, habrá que revisar las características de esas personalidades y vas a identificar cuál es la que te genera plenitud y cuál es la que te genera incomodidad. ¿Y con cuál hay que trabajar? Con ambas. Es decir, entendiendo tu personalidad dominante, entendiendo cómo te relacionas con tus alas y entendiendo cómo son las otras personalidades que te conectan en la figura del eneagrama, vas a entender no solo hacia dónde va tu camino de evolución espiritual o de desarrollo personal, sino también vas a entender cómo es que de esas otras personalidades puedes jalar actitudes, conductas, pensamientos o formas de interpretar y ver al mundo para que estimulen tu crecimiento y desarrollo. Dicho esto, cómo funciona y cómo nos relacionamos, ahora sí vamos a empezar con los eneatipos. Y el primer eneatipo con el que vamos a trabajar es el eneatipo 1, ¿no?, que es conocido como el reformista. Y este eneatipo 1 tiene como centro el instinto. Pero además, este eneatipo, bueno, pues tiene ciertas características que son muy específicas, aunque no son una regla. Es decir, recuerden que nosotros compartimos cualidades de todas las personalidades o compartimos características de todas las personalidades. Para que tú te identifiques con un eneatipo, tendrías que tener al menos el 70% de todas sus características. Entonces, puede que te suene muy apegado el eneatipo 1 cuando hagamos su descripción, pero no necesariamente ese es tu eneatipo dominante. Puede ser que tengas un eneatipo distinto, ¿no?, pero te pareces mucho al eneatipo 1 porque jalas características del eneatipo 1 y es probable que también este sea un ala o una de las personalidades conectadas con la tuya. Entonces, quiero que pongas mucha atención porque sí necesitas tener mucha claridad sobre este porcentaje de identificación con los eneatipos. Y bueno, si esto te llama la atención, también lo que puedes hacer es buscar un test, un eneatest en internet que puede darte mucha más luz o mucha más certeza sobre el eneatipo que tienes o al que perteneces. Muy bien, el eneatipo 1 es el reformista y es probable que esta persona haya aprendido en su infancia que hacer las cosas bien, que hacer las cosas correctas, le significaba la atención de papá y de mamá o el aplauso de los que estaban alrededor. Aprendió mediante las conductas, ¿no?, a ser un buen niño o una buena niña que siempre hace las cosas correctas y que siempre hace las cosas bien y que eso le significa aprobación, aceptación y reconocimiento. Y entonces, de alguna manera se obliga a seguir en esa dinámica. Pero también puede ser que esta personalidad se genere en la infancia porque a este niño o a esta niña se le asignaron deberes de adulto, entre comillas. Es decir, puede ser que haya sido un hermano mayor que se hace cargo de los hermanos menores, un hermano mayor que tiene que sustituir las funciones de un padre o de una madre ausente, y no necesariamente ausente porque los abandone, sino porque a lo mejor mamá trabaja, y entonces el hermano o la hermana mayor asumen de alguna manera las funciones del rol de ese padre que está ausente. Es decir, este niño se ve en la infancia obligado a asumir responsabilidades y deberes de un adulto, aún siendo niño. Y eso contribuye a la formación de un eneatipo o una personalidad 1. ¿Cómo es un eneatipo 1? Bueno, pues primero es muy ordenado. Aprendió a hacer las cosas bien, entonces las cosas tienen que llevar un orden. Es una personalidad que además tiende a ser perfeccionista. No tolera el error, no tolera la imperfección. Es más, en cosas tan sencillas como el hecho de que llegue alguien,
¿no? Con un vestido o un traje maravilloso, pero lo que ve el eneatipo 1 es el hilito que sale de una costura, o el peinado que está medio chueco de la persona, o que el zapato está medio sucio. Es decir, es tan perfeccionista que siempre va a poner atención en lo que está mal y lo resalta. Lo resalta de una manera amable probablemente, pero lo resalta porque su manera de ver y de interpretar el mundo es por ahí. Entonces, bueno, puede ser ordenado, puede ser perfeccionista, pero el perfeccionismo también lo lleva a ser un tanto intolerante. ¿Intolerante con qué? Con las cosas que no están de acuerdo a su forma de ver el mundo. Con el desorden o con las personalidades que no tienen esta impronta enfrente como la tiene él, que es el orden y la perfección. Puede ser idealista, muy idealista en el sentido de que todo el mundo tendría que ver el mundo como él lo ve para que sea mejor. Y eso nos habla de que también va en búsqueda de la verdad y la justicia. Para uno, la justicia es un elemento súper importante. Pero eso también nos habla de que probablemente la idea que trae detrás es esta herida de injusticia. Por eso él va buscando en la vida verdad, orden, perfección y justicia. Y bueno, también son personalidades que pueden tender a la rigidez. Pero la rigidez no solo hacia afuera, no es que solo vean el desorden fuera, no es que solo vean que lo que está pasando fuera está mal o la forma en la que el otro está haciendo las cosas está mal, también tienden a ser rígidos consigo mismos. No se permiten el error, no se permiten la equivocación y pueden ser muy obstinados, ¿no?, en no cometer errores. Y en ese sentido, bueno, lo peor que le puede pasar a uno es que alguien le diga o le señale que hubo algún error por ahí, porque eso no lo tolera. Muy bien, otra de las características que tiene la personalidad eneatipo 1 es que se siente de alguna manera dueño de la verdad. Y entonces, como se siente dueño de la verdad, él piensa o ella piensa o perciben que todo el mundo debería ver las cosas como él. O que si todo el mundo se comportara y viviera la vida como él o como ella, bueno, pues el mundo sería mejor. Y siempre se está comparando. Eso también es una de las características. Y bueno, dentro de la parte de la sombra, ¿no?, que vamos a ver en estas personalidades, los eneatipo 1 no toleran el ser juzgados, no toleran el ser descalificados, señalados o enjuiciados con que algo estuvo mal o que cometieron errores, no toleran no tener la razón en algo, no tolera no estar en el terreno correcto, es decir, se frustra cuando no está en el terreno correcto, en una discusión o en una situación, porque busca la perfección. Y bueno, no tolera el cometer errores, no se lo perdona, la rigidez la vive desde esa parte, primero consigo mismo y luego hacia los demás. No se perdona el cometer errores y siempre va a ser muy rígido, de repente tiende a ver las cosas blancas o negras y no hay intermedios. Entonces, si a ti te resuena esta parte del eneatipo 1, bueno, pues obsérvate, ¿no? Y observa sobre todo aquellas características que ya identificaste que están dominando en ti como este eneatipo. Y de esto, bueno, pues vamos a platicar ahora del eneatipo número 2. El eneatipo 2 cambia su centro. El eneatipo 1 es instintivo y el eneatipo 2 tiene un centro emocional. Pero aquí tiene una diferencia. El eneatipo 2 es el hiperdesarrollado emocional. Es decir, el eneatipo 2, 3 y 4 tienen como centro la emoción, pero el 2 es la personalidad hiperdesarrollada emocional. Eso quiere decir que si los 3 son emocionales, bueno, el 2 es el super, hiper, archi, requete, recontra emocional. Y el eneatipo 2, ¿no?, el desarrollado emocional, es una personalidad que se conoce como el colaborador o el servicial. ¿Y qué pasa con estas personas? Bueno, estas personas también pudieron tener en la parte de la infancia no solo una herida, como posiblemente sea la de rechazo, más adelante veremos por qué, sino que además también se ven obligados a vivir el rol de uno de los padres aún estando sus padres. Es decir, al eneatipo 2 en algún momento le dijeron, papá o mamá, que sin él o ella las cosas no serían iguales y que es una persona o es un niño o niña que hace maravillas en casa o que sin él o sin ella en la casa no podría funcionar. Es decir,
de alguna manera se ven en una circunstancia en la que papá o mamá le aplaude esta parte servicial de carácter, de personalidad. Por ejemplo, el hecho de que una hija, ¿no?, le reciba al papá con todo el amor, con todo el cariño, con todo el abrazo y además le ofrezca un café o le ponga las pantuflas a papá. O una hija o un hijo que de igual manera reciben a mamá y mamá se siente complacida, satisfecha y feliz porque su hijo o su hija lo reciben con amor y además le quitan la bolsa o le ofrecen un vaso con agua o le hacen un masaje en los pies, etc. Y ese tipo de conductas, cuando son reconocidas y aplaudidas por el padre, estimulan en el niño esta intención de replicarlas, no solo con papá y no solo con mamá, sino con todo el entorno. Entonces, se vuelve una personalidad servicial que aprendió que si hace algo por los demás, es reconocido, es aceptado y es valorado. Pero al buscar ese reconocimiento, esa aceptación, esa valoración, lo que está detrás es esta sensación de rechazo o esta necesidad de no ser rechazado. Y bueno, también tienen sus características. Los eneatipo 2 son personas muy preocupadas por todo el mundo. Son personas muy serviciales, son personas muy atentas en el sentido de que siempre están ocupándose de que todo el mundo esté bien, no necesite nada, se sienta a gusto, se sienta complacido. Son personalidades que buscan agradar al otro y en ese sentido también, en el fondo, buscan ser el centro de la vida del otro. Es decir, son personalidades que buscan la atención y la reciprocidad con el reconocimiento. Es decir, yo te preparo la comida que a ti más te gusta, yo te atiendo o yo te cuido, pero lo que en el fondo espero es que me reconozcas y me hagas sentir que yo soy indispensable para ti. Esa es como la ganancia que tiene una personalidad servicial. Y bueno, en el mejor de los momentos se puede vivir de esa forma, pero también puede llegar a tener conductas insanas. ¿Como cuáles? Bueno, tiende a ser posesivo, ¿no? Es mi casa, es mi familia, son mis amigos y solo yo puedo atenderlos o solo yo puedo ser su centro de atención. Se vuelven personas que le dan consejos a todo el mundo, que sienten que pueden resolverle la vida a todo el mundo y entonces a todo el mundo le dan consejos. Son personas que necesitan sentirse queridos y necesitados, pero eso implica que para que yo me sienta querido y necesitado, soy capaz, consciente o no consciente, de dejarme a mí al final de todo y empezar a resolver la vida de los demás o sus necesidades, aunque yo me quede hasta el final. En ese sentido es que también se vuelven posesivos y un tanto invasivos. Hay gente que no necesariamente quiere el consejo, pero tener una personalidad tipo 2 implica que siempre tienen esa necesidad de dar el consejo. Y bueno, también hay una parte que adolescen. Un número 2 o un eneatipo 2 tiene miedo a no ser reconocido, a no ser querido, a no ser aceptado, a ser rechazado o a ser criticado. No tolera esa parte porque todo eso se traduce en rechazo. Le cuesta mucho trabajo decir no y prefiere 1000 veces dar, hacer o ayudar a otros que recibir o pedir ayuda. Porque su centro puede ser, o más bien su centro lo mueve a que sea capaz de dar todo a todos los demás, aunque se quede con las manos vacías y le cuesta muchísimo pedir porque no quiere ser una carga, no quiere ser una molestia. Él está en el mundo para servir, no para que lo ayuden, no para que le sirvan, no para que lo apoyen. Entonces, bueno, si te identificas con un eneatipo 2, entonces hoy debes saber que eres un hiperdesarrollado emocional y que parte también de la personalidad es el drama. Sienten las emociones demasiado o mucho más que otros. Y no tiene que ver con que sienta más que otros o tenga más esa capacidad de sentir. Es simplemente que su personalidad así funciona. Muy bien, amigos, estos son el eneatipo 1 y el eneatipo 2. Nos vemos en la siguiente cápsula para trabajar los siguientes eneatipos. Y bueno, no olviden compartir este video y darle like a todas nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y YouTube.